Bueno, y sigue la controversia al interior del Colegio de Profesores por el proyecto de carrera docente. Este fin de semana la disidencia del magisterio acusó a Jaime Gajardo de darle la espalda a las bases luego de que este llamara a aprobar la idea de legislar esta iniciativa. Queremos ahondar más en el tema. Para eso ya nos acompaña en Mañana en Directo el dirigente comunal de Valparaíso del Colegio de Profesores, vocero además del Movimiento por la Unidad Docente, Eduardo González. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Eduardo, ¿cómo interpretan ustedes lo que hizo Jaime Gajardo como presidente del colegio, llamar a legislar y avanzar en el trámite legislativo de esta carrera docente? Bueno, en primer lugar quisiera enviarle un saludo fraterno a los profesores y profesoras de Chile que hoy cumplen, imagínense ustedes, 50 días en paro indefinido. Un saludo muy cordial también a aquellos profesores que han sido reprimidos a consecuencia de asumir el derecho a la movilización, una represión que se expresa también en la calle y también fuertemente con el tema de los descuentos, como ocurrió y se sabe a nivel público en el Comunal de Santiago. En relación a tu pregunta, quisiera indicar que nosotros lamentamos los hechos, los dichos del presidente Jaime Gajardo, los cuestionamos y rechazamos. Creemos que con una definición tan categórica como la de él asumida, se pone al margen de los mecanismos formales de toma de decisión del Colegio de Profesores, que estos son, en primer término, la Asamblea Nacional, que él tanto ha citado como mecanismo único y oficial para marcar el derrotero a seguir por la movilización. Es importante señalar a la ciudadanía y a los profesores de Chile que la posición por él sostenida el día de ayer no fue consensuada ni siquiera al interior del Directorio Nacional, menos aún en la Asamblea del Colegio de Profesores, y aún está más lejos aquella decisión de haber sido discutida por el conjunto del profesorado a nivel nacional. ¿Fue una decisión autoritaria entonces? Evidentemente tiene rasgos autoritarios, puesto que no recurre y no emana de un proceso democrático de discusión y participación. ¿Y ustedes qué creen que puede haber detrás de esta decisión? ¿Presiones, por ejemplo, del gobierno, su militancia del Partido Comunista, tal vez? Evidentemente hay indicios que permiten corroborar esa tesis. Creemos que llama mucho la atención en relación a que el día viernes pasado se suspende la Asamblea Nacional. Como primer elemento, una segunda cuestión, la tesis permanente del gobierno ha sido, durante estas últimas semanas, ha estado orientada a que la votación se realice, ¿cierto?, prontamente la idea en general, y ahora nos encontramos que el presidente sale, digamos, una sintonía discursiva y una línea de acción bastante coherente con lo que está planteando el gobierno. Por tanto, la sospecha en relación a que existe una concomitancia entre los intereses del gobierno de la nueva mayoría y la nueva mayoría que funciona al interior del Colegio de Profesores, cuya expresión más visible es el presidente nacional, pero también tenemos otros dirigentes como Juan Soto, como la presidenta también de la CUT, Bárbara Figueroa, y que hay una relación ahí que se está alejando del sentir mayoritario del magisterio. Ahora, ¿no hay razones desde el punto de vista práctico para respaldar la decisión del Colegio de Profesores? Se lo pregunto por el nivel de adhesión, por ejemplo, que ha ido bajando para esta movilización. Según la directiva ayer, bordeaba el 23 o 24% en los colegios municipalizados. Mira, es evidente que una movilización que tiene 50 días de paralización en curso sufre elementos de desgaste. Lo importante es poder dilucidar desde dónde emana ese desgaste. En primer lugar, es un cansancio por parte del magisterio, hay políticas represivas que han generado una merma en la paralización, pero lo fundamental es que las razones, si es que las hubiese, deben emanar de una discusión del magisterio y no únicamente por parte del presidente nacional. Por tanto, creemos que las razones hoy no existen si es que no hay previamente una discusión de cara al magisterio. Ahora, ustedes insisten en retirar el proyecto porque, usted lo decía, son 50 días de movilizaciones, hay un desgaste, una adhesión que ha ido descendiendo, una postura que cambió por parte del presidente del Colegio de Profesores, y también porque muchos parlamentarios transversalmente señalan que se tiene que avanzar sí o sí en la idea de legislar y que tal vez algunos puntos en los cuales no se pueda estar de acuerdo se puedan discutir y ver, por ejemplo, en la tramitación ya en particular. ¿Por qué no está esa posibilidad? ¿Por qué creen ustedes que no puede ser justamente en el Congreso una instancia donde aquellos puntos en los cuales ustedes no están de acuerdo pueda existir esa posibilidad de cambiarlos tal vez, o de debatirlos, o de ir en la línea de lo que ustedes esperan? A ver, nosotros nos insistimos en respetar los acuerdos oficiales del Colegio de Profesores, que es nuestra organización. Y los acuerdos oficiales del Colegio de Profesores al día de hoy, y así lo manifestó el mismo presidente nacional la semana pasada, es una sola: retiro del proyecto, luego de ello una
creación de una mesa en la cual se pueda reelaborar, rediseñar ese proyecto con consulta, con participación real del magisterio, reiniciar nuevamente la discusión. Esa es la posición oficial, por tanto, no es una posición ni de grupo radicalizado, como ha sostenido el presidente, ni ultra, ni que se opone al diálogo, digamos. Nosotros permanentemente estamos indispuestos al diálogo. Esta es la posición oficial del Colegio de Profesores al día de hoy. Y sí, en relación a tu pregunta, se abre la posibilidad de revisarla, no deben ser solamente 11 dirigentes nacionales, sino que el conjunto del magisterio. Y ahí los profesores tendrán que discutir, digamos, si a la luz de 50 días de paralización no hay gran avance sustantivo, se puede abrir la posibilidad, digamos, de impulsar un rediseño y trabajar. Pero eso es la decisión que debe tomar el magisterio, no el presidente nacional. Está esa posibilidad porque uno ha visto que el gobierno ha sido y ha defendido que se avance esto en el trámite legislativo, que se discuta ahí. Hubo una mesa tripartita donde también estuvo el Colegio de Profesores, los parlamentarios, donde hubo modificaciones, podríamos decir, al primer proyecto que presentó el gobierno. Y muchos finalmente tienen la sensación por estos días de que el Colegio de Profesores, o por lo menos parte hoy de la disidencia, está siendo muy intransigente y está en un punto de queremos esto o nada. Entonces, ¿cómo se puede avanzar cuando hay varios otros sectores que están yendo en una línea distinta tal vez a lo que ustedes están presentando en esta materia? La Asamblea Nacional resolvió por 131 votos a favor mantener la política del retiro y paro indefinido. Aquellos que se oponían a esa posición bordearon la votación de 41 votos, digamos. Entonces no creo que sea una posición, digamos, muy pequeña, radicalizada, y nosotros creemos que siempre va a existir la posibilidad de rediscutirse y replantearse, digamos, el horizonte de la movilización. Pero eso pasa, insisto, por una discusión de cara al magisterio. Todos los profesores y profesoras de Chile definan aquello. Está bien, se entiende el mecanismo, Eduardo, pero el tema de fondo es que desde que empezó esta movilización, esta negociación, hasta ahora, hemos visto a una parte ceder en varios puntos, pero a la otra, que es el Colegio de Profesores, ceder en ninguno, porque finalmente la posición del colegio ha sido la misma. ¿Se retira el proyecto o no? Digamos, esa es la única posición. No hay ninguna flexibilidad. Claro. Y ya han pasado 50 días. Y en cambio el gobierno sí ha dado muestras de querer negociar o abrirse a la discusión del proyecto. ¿Eso no es una muestra de radicalización? Yo creo que el magisterio ha dado señales claras también en relación al diálogo. Por eso asistió a las invitaciones que la Comisión de Educación le planteó. Pero sigue en paro, Eduardo. Pero participó. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Que el día viernes pasado, cuando se hace la Asamblea Nacional, se plantea la idea de la consulta. Y el presidente ha asociado unilateralmente a la consulta en función del paro o no. Nosotros planteamos la idea de la consulta en función del contenido de la respuesta que el Ministerio de Educación ha entregado. Imagínate tú, el magisterio debe indicar, luego de un proceso de discusión y reflexión, si está de acuerdo o no con los avances que el mismo ministerio ha entregado. Y si hay avances, si el Magisterio Nacional considera que hay avance, evidentemente se sigue en el trámite legislativo, pero es el Magisterio en función de haber discutido colectivamente el contenido de la respuesta del Ministerio. Eduardo, ¿cómo hablan ustedes que una de las mayores dificultades que puede experimentar un movimiento social es cuando se comienza a dividir, cuando comienzan a haber posturas distintas y eso queda de manifiesto en lo que está ocurriendo por estos días en el gremio? ¿Cómo pretenden avanzar si el presidente de los profesores está en una línea muy distinta a lo que ustedes están planteando? ¿Cómo van a seguir ustedes sosteniendo la postura de que se retire, por ejemplo, el proyecto y se continúa con la movilización y la paralización de los profesores? El Colegio de Profesores es una organización de trabajadores y trabajadoras de la educación, particularmente de profesores. Si hay algo que define una organización de trabajadores es su diversidad y la permanencia absoluta y constante de debate al interior de la organización. Por tanto, en primer lugar, no debemos sorprendernos porque existan diferencias al interior del Colegio de Profesores. Lo fundamental es que esas diferencias se armonicen y se articulen en función de los acuerdos mayoritarios. Esa es nuestra posición oficial, mantener los mecanismos oficiales de discusión y un apego irrestricto a lo que esos mecanismos hayan resuelto. Ahora, Eduardo, nuevamente nos remitimos al tema del mecanismo, que eso ya nos queda bien claro. Pero respecto al fondo, a su juicio, ¿no ha habido avances en las negociaciones suficientes como para deponer la movilización? Tú lo dices muy bien. Han existido avances, evidentemente, la idea del diálogo, de sentarse a destrabar el conflicto, es un avance que nosotros no podemos desconocer. Pero en su generalidad, la esencia del proyecto que ha sido definido como un proyecto neoliberal que busca mantener la lógica de educación de mercado, no ha sido erosionada en las indicaciones que el Ministerio ha planteado al Colegio de Profesores. Y ahí recae, digamos, el fundamento único y la convicción inquebrantable que este proyecto no puede salir y no puede, digamos, legislarse. Cuando ocupa la expresión convicción inquebrantable, me da la impresión nuevamente de intransigencia. No, ser consecuente, que es distinto.
en función insisto, los mecanismos que hoy están oficiales. Pero en un proceso de negociación, esa consecuencia también tiene que tener cierta flexibilidad y ceder ciertas, o dar señales al menos de cierta flexibilidad para poder ir avanzando, porque si no es un punto muerto donde nuevamente el colegio de profesores es todo o nada. Ustedes dicen, esta es una idea matriz del proyecto la que queremos cambiar. Entonces, por tanto, si no se retira, no hay ninguna señal de flexibilidad de parte del colegio. Los profesores, cuando nos movilizamos por la carrera docente, tenemos 50 días en paro, tenemos una responsabilidad no solamente que es sectorial y del magisterio. Nuestro rechazo y nuestro fundamento del retiro dice relación y se fundamenta en la investigación científica educativa. El día de ayer, el doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica argumentaba, el profesor Vicente Sisto, digamos, que esta política, esta forma de regular el trabajo docente se ha implementado también en Estados Unidos y hay un estudio que analiza 150 estudios con una investigación empírica y demuestra que este tipo de política lo que hace es, a la luz de esas 150 investigaciones, es profundizar la crisis de la educación pública. Entonces, ahí estamos en un dilema ético y político gigantesco. Eduardo, pero igual podría decir que ese es un estudio, porque también hemos escuchado muchas otras voces que van en la línea contraria. Es un estudio que tiene 150, es un metaanálisis, 150 investigación empírica. Claro, usted también hablábamos un poco también de las distintas voces. Pero me gustaría saber en qué línea van a continuar, sobre todo los sectores que siguen en la postura de retirar sí o sí el proyecto y de que continúe la movilización como una forma de presión. Sobre todo pensando en que Jaime Gajardo está yendo en una línea distinta. ¿Está la posibilidad, por ejemplo, que se divida el colegio de profesores? No, nosotros creemos que no y vamos a trabajar por que ello no suceda. Tenemos que mantener el colegio de profesores, hoy la máxima organización del magisterio que reúne a los profesores de Chile, a más de 60.000. Y ahí tenemos dos desafíos en lo inmediato que son concretos. Uno, que el presidente nacional convoque a la brevedad, no puede pasar el día lunes que no convoque un directorio nacional, en donde se llame nuevamente una asamblea y los profesores resuelvan cuál es el curso a seguir. Y en segundo término, hacer un llamado a la Comisión de Educación a que no legisle y que cumple su palabra en función de que previamente debe existir un acuerdo, digamos, entre los profesores de Chile y el Ministerio de Educación, cuestión que hoy no ha ocurrido. ¿Y qué pasa si se vota la idea de legislar y se avanza con el trámite en el Congreso? Bueno, evidentemente genera una situación compleja que tendremos que resolver a nivel de la Asamblea Nacional. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué curso podrían seguir si es que Jaime Gajardo no oye este llamado que están haciendo ustedes, como dicen? Mire, yo personalmente visualizo ahí dos grandes caminos que se abren para debatir. Yo no tengo la respuesta clara, pero para debatir, una, asumir que efectivamente el retiro, como consecuencia del no trabajo con mucha fortaleza por parte del presidente nacional, porque no se la jugó por el retiro finalmente, entonces tú tienes un primer escenario en donde efectivamente se avanza en un proceso legislativo, no lograste el retiro y puedes seguir movilizado, seguir trabajando en función de presionar para que las indicaciones sí, evidentemente, sigan recogiendo las orientaciones del magisterio, o bien otra alternativa, digamos, que se desliga del proceso y lo que salga del Congreso Nacional no va a tener ninguna legitimidad por parte del magisterio. Bien, bueno, Eduardo. Le queremos agradecer muchísimo su tiempo con nosotros también para exponer los puntos de quienes no están de acuerdo con los últimos anuncios hechos por el presidente del Colegio de Profesores. Muchas gracias. Gracias. Buen día.